Hola, muy buenas, bienvenidos al primer capítulo de esta nueva temporada. Hoy estamos en el rincón de JV. Bueno, después de esta entrada tan educada, qué mejor forma de hablar de un tema importante como es la educación. Y para eso estoy rodeado de unas excelentes personas. Eh, Carmen, profesora de primaria, Hola, buenos días. buenos días, muchas gracias por acudir a la llamada. Nada, hombre. Luego está Nicolás, Nicolás García, Hola, buenos días. profesor ya de secundaria junto con las otras dos personas, Raúl Domínguez Buenos días a todos. y Verónica Fabricio. Hola, buenos días. Hoy Bueno, un placer, empezar temporada aquí todos juntos. la verdad es que sí, os agradezco que hayáis acudido a la llamada en estas horas tan inter... de papá. No me sale la palabra, pero que... Intempestivas. No, no quería decir intempestivas, iba a decir otra cosa, pero me acabo de acordar que la audiencia de este programa es un poco... Pero bueno, vamos a empezar con la educación, porque además la educación ha sido un tema importante en esta época de COVID. ¿Cómo lo habéis vivido vosotros? Bueno, ¿quién quiere empezar, chicos? ¿Chicas? Bueno, tú, por Empezad ejemplo, vosotros, que has empezad tomado la vosotros iniciativa. porque yo no estaba en un instituto en la época de COVID, así que me fue más tranquila, la verdad. Ya. Pues yo aquel año estaba en Segovia y me pilló sin ordenador y sin internet en casa. Así que fue un poco caótico todo. Tuve que contratar internet, el técnico me echó la bronca. Bueno, pues lo mítico, ¿no? Que viene el técnico de internet a echarte la bronca a casa. Y nada, al final me tuvieron que dejar el ordenador en el instituto y poco, la verdad. O sea, fue un poco raro todo de mandar ejercicios y estar corrigiendo, pero poco más. Raro, como para todo el mundo, vaya. Raúl, Yo justo en la época de pandemia y confinamiento no estuve dando clase tampoco, pero sí que he vivido lo de después, lo de ir a clase con mascarilla, con todas las ventanas abiertas, los niños estos de primero de la ESO pues con mantitas en clase. Entonces, lo que también he tenido es gente confinada, que es verdad que lo he solucionado pues retransmitiendo las clases en directo. Y más o menos ha sido normal. No he tenido tanto problema con el tema de envío de ejercicios, porque he tenido suerte en cuanto a la gente que he tenido confinada. Entiendo que si tienes a toda la clase confinada, habrá sido mucho más difícil. Carmen. Yo empecé justo un mes antes del encierro y cuando llegó pues fue bastante lío porque claro, no conocía mucho a los muchachos, mm, ellos no tenían medios porque algunos no tenían ni móviles en casa, ni internet, ni nada y fue pues bastante curioso. Pero también hubo momentos divertidos, eso hay que decirlo. O ¿Cómo sea, cuáles? pues cuando los padres no podían acceder a la plataforma de educación y para recuperar la contraseña me pedían que yo les diera mi DNI, porque pedían el DNI del tutor. Y yo diciéndoles, no, es el del tutor legal, no el mío. Entonces, bueno, fue divertido, pero también agobiaba. Claro, porque al final esto de la pandemia ha influido en la forma de educar a, bueno, de decir a nuestros menores, pero no tan menores, también a la gente universitaria les ha pasado factura, ¿no? Me Mm, imagino que sí. Sí, ninguno hemos vivido la experiencia desde el punto de vista del universitario, pero entiendo que sí, que habrá sido parecido. Supongo que les habrán saturado trabajos en las plataformas virtuales, como ha pasado también en secundaria, supongo, y habrá sido más o menos así. La verdad es que a Y nivel universitario no sé cómo hicieron los exámenes ni nada, las evaluaciones. No lo vivimos en aquel momento.
pensáis? ¿Que esta nueva forma de educar ha venido para quedarse? Bueno, yo creo que en parte sí. Hay cosas, yo creo que positivas que se pueden sacar de estos dos años más o menos. Y es que hay un mayor control sobre las herramientas de Internet, la conexión y el poder subir archivos al aula virtual y que sepan entrar o cosas de estas. O que te puedan escanear un cuaderno y enviártelo. En ese sentido yo creo que se ha ganado. Que hemos avanzado mucho en menos tiempo del que se esperaba. Que sea completamente virtual, no creo. O sea, eso lo dudo muchísimo porque se ha demostrado que el aula y el profesor en presencial gana mucho que cualquier otra manera. Al menos en mi opinión, ni lo que he podido ver. Al final estamos moldeando personas y las personas necesitan del contacto con otros seres humanos. Decía Platón, no recuerdo si era Sócrates o Platón, que el ser humano es un animal político. Si a la educación le quitas la parte de estar en sociedad, al final no acabas creando personas para el futuro. Acabas teniendo seres que pueden saber muchas cosas, pero no saben relacionarse entre ellas. Nah, yo creo que depende del nivel. O sea, universitarios y eso sí que es más fácil, pero cuanto más bajo es el nivel, más difícil es hacerlo virtual, porque no puedes enseñar a un niño a escribir de forma virtual. Claro. Tiene que tener unas pautas. Pero aún Y en también nivel... hay, Bueno, pero tú. perdón. No, también hay alumnos y alumnas que su única forma de relacionarse es en los institutos. Ponte gente que vive en pueblos alejados Hmm. con pocos habitantes, su única forma realmente de relacionarse es yendo a los institutos. Y si les quitas eso, la inteligencia interpersonal, adiós. Este año, por ejemplo, tenía una alumna que era de un pueblo donde en verano, contando la gente que va a las fiestas, hay unas 100 personas de su edad, y hablo de su edad 5 años por arriba, 5 años por abajo, solo está ella. Claro. No tiene forma de comunicarse con gente de su edad, ni siquiera en las fiestas de su pueblo. Claro, Es que es un problema, ¿eh? si le quitas el instituto, ella no sabe relacionarse con gente de su edad. No se puede relacionar con gente de su edad. Sí, pero además de la relación entre ellos, también se nota mucho en la relación entre profesor y alumnos, o sea, ya directamente en la educación propiamente dicha de los contenidos. O sea, no es lo mismo que te lo esté contando a través de una pantalla que esté, iba a decir en 3 dimensiones, y que esté aquí contándolo, Sí, que vea cómo totalmente. reaccionas, que te puede señalar algo que estés escribiendo, incluso nosotros como profesores, que veamos lo que escriben, lo que no. La cara que tienen. O sea, yo que ahora lo estoy viendo también de las dos maneras, o sea, como profesor y también como alumno online de una universidad, es que no es lo mismo. O sea, no te concentras igual, no sigues igual las explicaciones. Es como ver un vídeo al final, aunque por mucho que intente interactuar contigo el profesor, no es lo mismo desde ninguna de los dos puntos de vista, yo creo. Sí, asustar al alumno que está distraído mirando por la ventana es muy divertido. Ponerte justo por detrás y callarte y que se dé cuenta de que la clase ha parado porque tú estás justo encima de esa persona que no está atenta, suele ser muy divertido ver su reacción. Porque al final parte de la educación de los docentes también es enseñar a los alumnos a interactuar con otros. Sí. Sí, eso es básico. Totalmente. O sea, yo siempre les digo que más importante que lo que puedan aprender en el instituto es la capacidad de esfuerzo que saquen. De nada me sirve que una persona saque todo 10 si en el primer examen que no lo consiga se frustra y abandona. De poco me sirve que saques todo 10 si luego vas pisoteando a la gente por la calle. Al Sí, al final, final, primero son personas y después son alumnos. claro, Sí. nosotros les impartimos una serie de asignaturas, pero a partir de esas asignaturas les tenemos que preparar para la vida real. El instituto y el colegio no es la vida real. Yo siempre les digo, a un profesor tú le puedes insultar un día y
si el equipo directivo quiere, te pone un parte, un castigo, lo que sea. Si tú el día de mañana insultas a tu jefe, al día siguiente estás despedido con un despido procedente, por lo cual no tienes derecho a indemnización. No en la vida real, pero es como un simulacro. Claro, pero es igual que el simulacro de incendio en un instituto donde te dicen, oye, que hoy a las 12 vamos a hacer el simulacro y así conectamos ya con el recreo y que los chavales tengan 15 minutos más de recreo. Todos sabemos que en caso de incendio nadie va a ir andando por el pasillo tranquilamente, riéndose, mirando a ver dónde están sus amigos. Si hay humo de verdad, sales corriendo. El Bueno, instituto y eso el también colegio depende de lo que hagamos nosotros. O sea, para eso estamos también nosotros. Sí, Raúl, si estás al lado del laboratorio y el laboratorio explota, por muy preparado que estés para este tipo de situaciones, probablemente un poquito de canguelo te entre. Pero Sí, al pero final, para... ¿qué diferencia esa función de un educador social, o un psicólogo o alguien que esté de apoyo aparte de los profesores? Hombre, los profesores somos bastante psicólogos, también muchas veces. Si estás implicado, claro, si no vas, das tu Sí, asignatura y punto. Pero muchas veces los problemas que ves en las aulas son más problemas que no de aprendizaje, sino De problemas de la familia. vida real que tienen los niños y de que están tristes o están decaídos porque sus padres se están separando, problemas de pues los que tenemos también adultos, ¿no? Que has discutido con tu amigo y bueno, pues estás preocupado o no te ha dado tiempo a hacer algo importante. Y al final somos muy psicólogos y tenemos que saber entender cómo transmitirles nuestro conocimiento sobre la materia, pero también viendo un poco que son personas, ¿no? Y a veces, pues bueno, tienes que dejar de lado tu propia materia para hablar con ellos. Igual no en la hora de clase, pero en los 5 minutos, en algún recreo, intentar ver un poco también, captarles e intentar ayudarles. Yo creo que la principal diferencia que plantea eso de profesor a otro tipo de educador social o psicólogo es que, bueno, sí, nosotros nos ocupamos también de la parte emocional o social, pero nosotros lo que estamos es ayudándoles a ellos a que mejoren, por así decirlo, o desarrollen su capacidad de pensar y su capacidad de pensar en distintos ámbitos. Por ejemplo, en matemáticas de manera lógica, yo que sé, en lengua y literatura de manera crítica o en otras asignaturas de este estilo. Entonces, eso no lo hace un educador normalmente. O sea, nosotros nos centramos en nuestra materia, que para eso estamos, la gran diferencia, yo creo. Ujú. Carmen, ¿tú tienes algo que decir en este aspecto? No, yo también creo que la diferencia es que aparte de todo eso también enseñamos contenidos. No, un psicólogo no te enseña a sumar, a restar. Entonces es como que nosotros hacemos el pack completo. ¿Y Sí. a vosotros os preparan de alguna forma para todo esto o os viene un poco dado por la ¿Dices en situación? teoría Risas o en la mayúsculas. práctica? A No ver, nos preparan. en teoría, los profesores de secundaria tenemos que hacer un máster de educación en el que, repito, en teoría, tenemos una asignatura que se llama Psicología de la Educación, donde en teoría te enseñan una serie de mecanismos para, en teoría, saber estas cosas. ¿Cuál es el problema? Que no voy a decir en qué universidad he estudiado, en Salamanca, la facultad pone en el máster de educación a profesores que no saben cómo hacer para que no den clase en otras materias que sí les interesa que se den bien. Entonces te puedes encontrar profesores que nunca han estado en el instituto, salvo cuando eran alumnos, diciéndote cómo son los alumnos de hoy en día sin conocerlos. Profesores que tienen unos apuntes de hace 30 años y que te los dan como si fuera la novedad. Decía ayer Carlo Ancelotti, el entrenador del Real Madrid, que la generación actual no respeta a sus mayores igual que él respetaba a su padre. Claro, los apuntes de hace 30 años son para clases de 40 alumnos, donde si el profesor le daba una colleja, no lo podían decir en casa porque les daban 2 collejas. Pero Si ahora independientemente nosotros... de todo eso que estás diciendo, o sea, que sí, es un caso concreto y se da,
Yo creo que el problema es que sí, que todo eso es en teoría y te lo dan en teoría, pero una vez que te enfrentas al momento real es donde realmente aprendes, porque yo creo que incluso los psicólogos, los que se dediquen a ello en la carrera, no es lo mismo lo que le dan en clase que después lo que tienen que tratar en el Claro, No, momento. a ver, y también que cada muchacho es diferente. Entonces a ti te Eso dan es. algo general, pero es lo que iba a decir. Yo recuerdo en el máster nos dijeron que no se puede echar a ningún alumno de clase porque se pueden traumatizar, sentir aislados, no sé qué, no sé cuánto, no sé qué. Mi primer minuto de prácticas en un instituto real, mi tutor coge a un chaval que no estaba sentado y le echa de clase. Y digo, oye, mira que me han dicho esto. Sí, sí, es que la teoría es muy bonita. La práctica es diferente. Nosotros aprendemos dando clase. Al final, a dar clase se aprende dando clase. Y cuando te 100%. jubilas, Sí, es te la das mejor cuenta manera. de todas las cosas que hacías y que has ido viendo y que has ido mejorando. Pero cuando te sueltan de golpe a una clase de 20 chavales que no quieren estar allí, tienes que ser capaz tú de que al menos no se maten entre ellos. Y ya con eso, poco a poco, vas encontrando tus propios mecanismos para... Hasta que se pueda llegar. Me Y te vas contaba... soltando también. Al principio vas Sí, con toda la teoría sabida, dices, vale, guay, esta teoría, que sí. Pero luego llegas y en el momento no estás pensando en la teoría, tienes que actuar y punto. No te vas a parar a pensar, pues es que según el psicólogo tienes que hacer esto, no sé qué, tal. Obviamente, sobrevives. Cuando te lanzan una clase, el primer día sobrevives y punto. sí. Me contaba mi hermano que muchas veces cuando el grupo estaba revolucionado, Hay para que gente se que no callasen, conoce quién es tu hermano, así que danos un poco más de bueno, explicación. mi hermano, que también se dedica a la enseñanza, dice que muchas veces, él es más de primaria, cuando la clase está revolucionada, en lugar de darles voces, lo que hace es susurrar una palabra, que suele ser testículos. Claro, los alumnos se quedan totalmente paralizados porque no saben si lo ha dicho de verdad. Entonces se callan y él ya puede seguir dando la clase. Esos trucos no te los enseñan, porque lo haces en otros contextos y a lo mejor no funciona. Tienes que ir encontrando poco a poco el mecanismo que a ti te sirva. Sí, también depende de las clases, depende del momento. Depende del Sí. contexto social de los alumnos. Es lo que hemos dicho, se aprende dando clase y habiendo dado muchas clases al final. Sí, Y hay grupos con los que te sirve, por ejemplo, ser súper estricto, Yo tuve un grupo un año y me decía una compañera, estos les gusta que les trates mal, que tienes que ser muy autoritario, y hay otros grupos que vas y eres autoritario y no te sirve, tienes que ser más cercano, más hacer más bromas. Varía mucho, de un grupo a otro. Tienes que adaptarte mucho también. ¿Y cómo veis el tema de, ya habéis dicho que cada alumno tiene unas circunstancias, cada alumno tiene una forma de afrontar las cosas? ¿Creéis que el método actual de enseñanza favorece realmente a la plena educación, tanto en contenidos como en formación personal de los alumnos? ¿Habría Pero, que hacer ¿con qué te algunos refieres con el cambios? método actual? es que estamos viviendo una época de cambios de métodos, entonces... Que, claro, cada profesor hace o sea, algo claro, distinto, el por eso método te es el que pregunto. elige el profesor. Claro, pero ahora, Pero, por ejemplo, se está empezando a trabajar con proyectos, que es que tú les mandas un trabajo maravilloso y ellos lo tienen que investigar, lo tienen que redactar, tienen que buscar su propia información y tú en clase puedes hacerle de guía para que vaya solventando sus dudas. ¿Sabes? Ya no es tanto el ponnos un profesor. ejemplo de proyecto que hayas hecho tú. No, yo no he hecho ningún proyecto porque yo paso de los proyectos. Bueno, Porque, a ver, está guay porque además también puedes colaborar con otros departamentos. Lo que pasa es que te requieren mucho esfuerzo también en realidad, ¿eh? Y luego evaluarlos no es tan sencillo. Que igual un examen normal, pues a cada ejercicio le pones una puntuación y ya está. Si haces un proyecto tienes que elaborar una rúbrica para que luego el alumno sepa cómo le has evaluado. No es tanto el hacerlo, sino como el evaluarlo después de forma
objetiva. Claro, yo, Porque, por ejemplo, sí, yo les cuento el mito de la guerra de Troya. Yo podría hacer un proyecto de trabajar con ellos las versiones cinematográficas que se han hecho para que después de lo que yo les he explicado vean los fallos de las películas. Pero claro, ¿cómo valoras lo que te escriben ellos después? Es más difícil que hacer un examen sin más. claro. Y uno de los cambios que veo con respecto a cuando nosotros estudiábamos es que hoy en día tienes que darles todo lo que les has evaluado de forma muy, muy concreta para que ellos lo tengan claro, por si te vienen los padres a preguntar, que ellos sepan que les has evaluado y les has puesto esta nota en el cuaderno, tienen esta nota en los exámenes, vale este porcentaje, en la clase tienen. Y a mí a la hora de evaluar es lo que más difícil me resulta, porque al final la nota de clase, pues bueno, hay días que los tienen más tontos, les pones negativos y quieren saber si ese negativo les resta, les suma, cuánto les suma. Y a mí a la hora de evaluar es lo que más difícil me resulta. No difícil, porque al final, bueno, pero lo que más tostón, entre comillas, se me hace. Y Es yo me una de las acuerdo que en el peores cosas que tenemos instituto los profesores sí, cuando hoy en nosotros día. estudiábamos, no ibas y les decías, ¿cuánto me has puesto en el cuaderno? ¿Cuánto me has puesto en este trabajo? ¿Cuánto me vale? ¿Qué porcentaje? Ahora es que te lo exigen, te dicen, ¿y qué porcentaje es? Le tienes que dar todos los criterios de calificación y de evaluación puestos con sus números, con su porcentaje, con todo. Solo Y sí tienen que en te los lo piden, ¿eh? documentos del centro, entonces le dices, Sí, Lo dime el pero tienen, lo documento. tienen. ahí volvemos al tema que todavía no hemos tratado, pero que haría en algún momento, de la burocracia que tenemos que hacer nosotros. Que es Es, como papeles y papeles simplemente para tener las espaldas cubiertas y que esté todo, que parece que, o sea, todo pensado, que después no va a ser Sí. así porque la realidad te lleva por otros lados. Pero sí, bueno, o Bueno, sea, yo, ya que has abierto ese melón, Raúl, desarrollalo. no, que toda la documentación, que cada vez es más, cada vez hay que hacer más papeles, incluso si tienes un determinado número de suspensos hay que hacer como un informe de por qué hay ese número de suspensos, Sí. todo lo de Sí. recuperaciones, todo el tema de, bueno, adaptaciones, que eso me parece de lo mejor dentro de la burocracia, pero aún así me parece excesivo y que sobre todo nos quita mucho tiempo y mucho esfuerzo que podríamos dedicar en mejorar nuestras clases, que al final es lo que tratamos con los alumnos. sí. Yo siempre que hablo con profesores me dicen que hay 4 grandes problemas en la educación hoy en día. Y el primero que todo el mundo me menciona es la excesiva burocracia que tenemos que hacer los profesores. Yo tengo una programación para dar en todo el curso. Esa programación es tan extensa que si realmente quiero dar todo lo que viene en la programación, que es lo que viene por ley, en teoría, de lo que tenemos que dar, no podría hablar con los alumnos. Y al final, a mí, una de las cosas que más me gusta de la educación es poder estar con los alumnos, conocerles, saber lo que les gusta, saber cómo piensan y a partir de ahí hablar de otros temas. Yo siempre aprovecho el tema de la guerra de Troya para hablarles de problemas actuales. Dicho así, parece que lo que no te interesa de la educación es dar clase. No, 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 no. No, repito, Es hacer papeles. No, pero, repito. pero lo que tú estás diciendo es Aprovecho. el currículo, o sea, no los papeles aparte. O sea, tú lo que estás diciendo es No, dentro no, de no. clase. Hablo de la burocracia, de todo lo que tenemos que hacer, tienes que hacer, yo que he sido jefe de departamento, tienes que hacer un informe mensual de esto, un informe mensual de lo otro, un informe mensual de no sé qué. Y luego, como profesor, tienes que hacer un informe de cada alumno que ha suspendido y tienes que explicarles por qué. Y tienes que redactar un informe para que el tutor lo tenga de cara a las reuniones con los padres. Y tienes que hacer un informe para el inspector porque este chaval ha faltado a clase justo los 3 días que has explicado las cosas que entraban más importantes en el examen. Y tienes que hacer un informe para que no sé quién sepa que luego no se lo leen. Si es que el problema es que no se lo lee nadie. Pero eso es para que quede registrado y que se sepa que tú lo has pensado. Claro. Y, o sea, pero el problema es Sí, eso, que te quita tiempo de ponerlo por escrito. O sea, no es que no lo pensemos por no hacer la burocracia, pero es verdad que nos quita mucho tiempo de ponerlo por escrito, de que después cuando haya cualquier reclamación se vea que se ha hecho. Al final es cubrirse las espaldas, la parte de la burocracia. Entonces no sé cómo se puede sí. solucionar eso. Nada, eso me parece que nos va a tocar seguir haciéndolo ya para siempre. Sí.
A Luego ver es si verdad, hacen cuando un te surge asistente un virtual o algo que lo problema, haga solo. cuando te surge el problema, te cubres las espaldas 100% y suele haber pocos problemas. Pero sí que es cierto que, por ejemplo, el año pasado tuve una alumna, suspendí todos los exámenes, me aprobó uno. Digo, bueno, la chica ha tenido sus problemas, le voy a dar unas actividades, que lo haga, tal. Me las entregó el día de la evaluación, fuerísima de plazo, no fuera, fuerísima de plazo, y suspendió. El día que le entregaron las notas y vio el suspenso, me dijo que ya vendría mi madre, su madre, a hablar conmigo. Claro, en esos casos, que la madre con sus dos narices, vamos a decirlo así, vino a reclamarme. Claro, yo en ese caso estaba totalmente cubierta. ¿Cómo puede defender una alumna que ha suspendido todos los exámenes y que te ha dado las actividades que encima están fuera ya de plazo? ¿Cómo puede intentar defender eso? Yo ahí las espaldas las tenía muy cubiertas, porque es cierto que al final esa burocracia me cubrió las espaldas. Era defender lo indefendible por parte de esa alumna. Pero bueno, sí es un rollo, pero es cierto que luego la vida te sorprende, ¿eh? Cuando estás dentro del instituto dices, ¿cómo puede haber padres que te defiendan esto, eh? Y ahí tienes las espaldas cubiertas. Que hay casos que dices, no me puedo creer que me estén reclamando por esto. Te da hasta la risa. Curioso. Pero, entonces, dentro de esa burocracia que habláis, ¿consideráis, por ejemplo, los exámenes parte de esa burocracia? No. ¿O es más bien No, la Mm, programación que hay que hacer previa y todo eso? La Claro, toda la programación que te programación. hace es que te dice los exámenes van a contar tanto, las tareas de clase tanto, y entonces ahí sí que está recogido el porcentaje de lo que vale cada cosa. Y eso es lo que tú luego aplicas y eso es lo que a ti te ayuda a no defenderte, sino a explicar por qué los resultados que se han obtenido. Carmen, ¿qué ibas a decir? No, que la burocracia es más toda la programación, todos los informes que hay que hacer, todas las actas de todo, que al final son todo el día papeles. Ujú. Hablando, ya que estamos de los exámenes, ¿creéis que es un método de evaluación obsoleto? ¿Debería darse otro tipo de formas de evaluar los conocimientos de los alumnos? yo creo No. que, bueno, no sé quién quiere empezar. Pues Empieza yo tú, creo que tienes que es empezar. un método más. Hmm. O sea, yo, por ejemplo, en la programación mía, el porcentaje de pruebas engloba exámenes, engloba lo que yo veo en clase, las actividades que se hacen. Entonces, es un método más, una prueba más, pero no la única. Al menos en primaria no es la única. Hay más. Se pueden suspender exámenes y aprobar. Sí, y en Yo creo, secundaria también. En sí, secundaria también. depende de Al la final, asignatura. sí, Dale, depende de dale, la Raúl, asignatura, pobre. pero en mi caso, por ejemplo, yo los exámenes los tengo más como una guía para ir viendo las notas, pero al final este día me contestó bien a las preguntas que le hice, pero sé que los exámenes se pone más nervioso de lo normal y falla más. Este día estaba atento y contestó cosas que había buscado por su cuenta y las sabía relacionar. Al final, el examen es, para mí, es necesario. Yo creo que es una buena manera de evaluar. No es Es la, no necesario. es la única manera de sacar la nota, pero sí es una buena manera, porque al final, si tú haces un trabajo en casa, seguro que nos ha pasado a todos como profesores. Los ejercicios del día a día los hace de maravilla. Luego llega el examen y saca un 1. Y te enteras después porque sus padres te dicen que es que el profesor de clases particulares le ha dicho que ya se lo sabe. Pero claro, hay un problema, que es que muchos profesores particulares hacen los ejercicios ellos. No enseñan cómo hacer los ejercicios, sino que se los hacen al chaval. Entonces, al final, si el padre, la madre o quien sea puede pagar un profesor que le haga los ejercicios o que le haga el trabajo con el que vas a evaluar, ese alumno no ha aprendido nada. No, pero también porque se entiende como examen el papelito donde tienes que poner el nombre y las preguntas, pero yo realmente, si yo les hago una actividad en clase o una ficha en clase, para mí eso también es como un examen, porque también llevan nota. Entonces, ellos no lo ven como examen, pero
realmente es como un examen, porque yo estoy mirando si lo saben hacer o no. Claro, yo en latín valoro muchísimo cómo hacen día a día las frases. No me centro solo el día del examen. Imagino que Raúl en matemáticas le pasará algo parecido. Si los ejercicios día a día los haces bien, en el examen puedes fallar por la tensión del examen. Pero si sabes que un alumno se lo sabe, probablemente los fallos del examen los consideres menos fallos. Sí, yo también iba a decir que también depende de asignaturas. O sea, yo sí, ahora soy profesor de matemáticas, pero antes he sido de música, de física y química y, bueno, en general de muchas cosas. Y no es lo mismo, claro, depende de la asignatura. O sea, los exámenes, entendido exámenes como prueba escrita, individual, sin otros apoyos, y puede ser lo que os dé la gana, ahí. Creo que es buena para valorar cómo se maneja un alumno para determinados tipos de ejercicios o determinadas pruebas, él solo por sus propias capacidades. Entonces, para eso son muy buenos los exámenes. Si quieres valorar otras cosas como cómo se relaciona o cómo se comunica, por ejemplo, a nivel oral o cómo investiga, pues claro, los exámenes no te sirven. Entonces ya depende de la asignatura. Matemáticas sirven muy bien para probar cómo es capaz de desarrollar diversos ejercicios y a lo mejor en música se buscan otras cosas y los exámenes no cuentan tanto, o te dan una información muy parcial en ese sentido. Y también es cierto que los casos que hablabas tú, Nico, antes son casos más concretos, desde mi punto de vista, vaya. Quiero decir, si un alumno ha trabajado y generalmente los alumnos que hacen bien las cosas en clase, por norma general, luego te hacen bien los exámenes. Es cierto que pueden fallar un día, pero más o menos, a grandes rasgos, los alumnos que a día van bien y tú ves que van bien, luego el día del examen te lo hacen bien también. No suelen fluctuar tanto. Luego hay casos que sí es Claro. cierto que dices, pero creo que eso es lo más, son casos concretos. En Yo- norma general suelen tener un nivel estable. Y aunque se El año consideran pas- nerviosos en ese día, también tenemos que enseñarles a que tengan que pasar esos momentos de tensión. Porque Exacto. en la vida Es otra real, cosa o que iba sea, a decir. no solo que te hagan exámenes, sino puede llegar un momento que estés trabajando en una empresa y un día tengas que terminar algo. Entonces tienes que hacerlo con mucha presión y mucha tensión. Y también está el instituto, el colegio, para enseñarles todo eso. Claro, Sí. es otra cosa que tienen buenas los exámenes, que tú como profesor ves ese tipo de cosas. El año pasado yo tenía una alumna que en clase las frases las hacía muy bien, pero cuando llegaba el examen, por problemas suyos de concentración y demás, siempre alguna cosita le tenías que decir, mira a ver que esto en clase te lo corrijo, pero hoy estás en un examen. Y al final, esos nervios, esa situación de estrés que se les va a dar en la vida real, la tienen que saber gestionar. Y si tú haces un trabajo en casa que te pueden ayudar o no, al final estás convirtiendo a esos adolescentes, a esos niños en el caso de primaria, en unos seres totalmente dependientes. Es lo Sí. que decía antes del esfuerzo que consigan sacar del instituto. Me da la impresión de que los alumnos hoy en día están sobreprotegidos. Mente. Me da la impresión. Quiero Y, decir, por y se ejemplo, agobian con nada también, sí. Sí, si algo tan estúpido como, por ejemplo, que a la última hora de clase no viene tu profesor, a nosotros nos dejaban ir. Y hoy en día, que se vayan los alumnos del instituto en determinados centros, en otros firman el consentimiento los padres y les dejan. Pero en muchos centros en los que he trabajado no te dejan. Porque si les pasa algo que dices, ostras, son sí, alumnos de la ESO, los de primero todavía son más niños, pero después que se vayan a última hora, no lo veo un drama. Y es como no se pueden ir porque si les pasa algo, me parece que están sobreprotegidos en ese sentido. totalmente, totalmente. Y eso no lo veo como algo beneficioso. Creo que les estamos infantilizando más. No creo que sea algo bueno. Yo, por ejemplo, cuando les explico en cultura clásica, yo no les doy los apuntes, yo hablo y ellos tienen que copiar lo que consideren más importante. Y mis compañeros me dicen, pero ¿cómo haces eso? Que están en la ESO, que no saben coger apuntes. Yo digo, claro, por eso lo hago. Para que aprendan, para que en segundo de la ESO y en cuarto de la ESO vayan aprendiendo. Porque es que si no, van a llegar a la universidad y no saben coger apuntes. Una Sí. alumna mía Aprecio el PowerPoint. Una alumna mía se agobiaba porque
yo hablaba y repetía las cosas, entonces ella quería copiar absolutamente todo. Y me enseñó el cuaderno en el que pone, ella copió tal cual, cállate de una vez. Porque se lo dije a un alumno que estaba hablando Es y que a lo ella mejor era pensó que... importante para el examen. Claro, pero porque están en segundo de la ESO y no saben distinguir lo que es importante de lo que es anecdótico de lo que es tangencial. Yo, cuando les voy a contar alguna anécdota, siempre les digo, no copiéis esto. Y es, Por si acaso. claro, por si acaso. Pero Pero hay lo bueno es veces... cuando te lo ponen en el examen. Eso sí que es bueno. Cuando te ponen tus propias palabras en el examen, porque luego tienen apuntado en esos cuadernos. Sí, sí, Eso es sí. lo gracioso. Claro, El año imagínate... pasado, una alumna, yo les hacía muchas bromas, ¿no? Con toda la mitología, Zeus. Digo, bueno, y estos dos hicieron cosas de adultos. La declaración de la renta. Y entonces la niña en el examen me puso, y Zeus secuestra a Europa y se fueron a hacer la declaración de la renta. Y digo, vamos, luego te dan anécdotas como estas, claro. Pues, Sí, ¿qué sí, vas a sí, hacer? sí, Te sí. ríes. Claro, el mito de la guerra de Troya básicamente es Zeus, que va copulando con un montón de Pero mortales. eso es toda la mitología griega. Sí, pero... Claro, Tenían pero mucho que declarar, al parecer. por ejemplo, Helena de Troya nace porque Zeus se convierte en cisne para copular con su madre. Claro, tú eso lo tienes que explicar en clase. Y Y, menudos huevos salieron, quiero decir. y las vueltas que dan los alumnos para explicar el origen de Helena. Las cosas... a veces es maravilloso ser profesor, ¿eh? Pero sí, perdón, nos desviamos, pero es cierto que no saben coger apuntes, es cierto. Yo este año lo he probado, el primer tema yo les hice los esquemitas, les decía ponedlo en vuestro cuaderno. Los resultados fueron muy buenos. Es cierto que estos alumnos de este centro en concreto son muy buenos estudiantes y fueron unos resultados muy buenos. El segundo tema, hice la prueba, dije voy a dictarles menos, voy a intentar que resuman ellos más, les voy a mandar más tareas de resumen, de que ellos trabajen más, ¿no? Y es cierto que se notó en los resultados muchísimo, bajaron Mm. mucho los resultados. Entonces, bueno, hay que ir intercalando un poco, todavía son pequeños, hay que ir enseñándoles lo que dice Nico, ¿no? Todos Pero esos sí es cierto que métodos se nota. que proponen de la enseñanza nórdica en la que los exámenes se suprimen por una evaluación continua más rigurosa, etcétera, etcétera. En Pero teoría para tenemos eso, evaluación continua. Es que eso, sí, claro, ya se hace, porque se nota también es, si se mejora. Yo, por ejemplo, en primaria valoro mucho si se mejora, pues en la escritura, en la lectura. Entonces, eso con un examen no lo puedes comprobar. Entonces, evaluación continua sí que hay, pero hay Claro. herramientas para hacer esa evaluación y una herramienta es el examen. Ujú. Yo, por ejemplo, que doy latín, el primer examen prácticamente no vale nada. El realmente gordo es el último, que entra todo lo que has visto en todo el curso, porque en latín no eliminas materia. Entonces, si el último examen lo haces bien, puedes aprobar habiendo aprobado solo el último. Si has ido sacando 3, 4 y en el último lo sacas muy bien. O sea, sí que tenemos evaluación continua en España. Sí, y no, yo además de hablaba lo de... de la evaluación continua, todo esto de los nórdicos y demás, hay dos factores que no se suelen, o sea, se suelen nombrar, pero no como principales, que es uno, el número de alumnos por profesor, que es muy También. importante, y Otro de los dos, problemas de los que me suelen hablar mis compañeros cuando hablamos sí, de que eso problemas también de hay la que, educación. ahora hablamos, y el segundo, el prestigio que tienen los profesores en cada país, Sí, Esa es desde las otra. familias. Entonces, no puedes comparar lo que se hace si no tienes en cuenta esos dos factores. Mm. Si Por Se ejemplo. dice quieres... mucho que en España los profesores no estamos valorados, pero yo he de decir que he tenido la suerte de en según qué centros, por ejemplo, el otro día una niña hizo un comentario que dije, madre mía, esta niña, lo que dice un profesor va a misa. Estábamos hablando del tema religión, yo les preguntaba si eran creyentes o no, salió el debate y esta niña dijo, ya, pero es que si te lo dice la profesora, y yo ahí pensé, madre mía, Sí, ¿en, sí. Pon en un qué poco de berenjenal te estás contexto a eso. metiendo, no? De cómo te vas a meter, no puedes decirles
cree en Dios, no creas en Dios, porque esa niña lo que me demostró es que para ella lo que dice un profesor es importante. Entonces, ojo lo que tienes que decir también. Y en ese sentido sí que dije, me sentí valorada, ¿no? De decir, jolín, si yo ahora mismo les digo una cosa, se lo van a creer. Sí, bueno, pero en general tú dices soy profesor y te dicen cuántas vacaciones tienes. Jaime. Ah, Yo Mira, no digo, yo Pero no digo eso. luego yo creo que también la pandemia ha servido para eso, porque los padres estaban deseando quitarse a los niños de encima y ellos tienen 1, 2, como mucho 3. Nosotros tenemos a 20 durante 5 Mm. horas. Si O tienes suerte, 25. que de media 25, la media son 25, sí. Bueno, Sí. yo tengo 20 porque hay desdoble. Y porque en Ujú. primaria son menos, creo, también. depende del sitio. Claro, Yo, depende. sí, digo como Sí, máximo. como Pero bueno, máximo en yo creo que son unos comparación, 23, sí, 25. más o menos. Creo que el máximo, bueno, yo he llegado a tener, el primer año que di clases, tuve 32 alumnos en un aula, que Yo gracias llego a a Dios que tener, los podíamos desdoblar, pero 32 los viernes a última, ojo, Hostias. yo he tenido 41 en una aula. madre mía. Horrible. No se lo deseo ni a mi peor enemigo. Pero bueno, es que aún así, o sea, 25 son muchos. O sea, son muchos si quieres atender a todos. Sí, Claro, y que es Sí, que no es lo mismo 25 de 17 años, que más o menos tienen la cabeza, o deberían, bien, que 25 de 6 años. Mm. Que es que eso, sí. a poco que digas la palabra tonto, ya se te revolucionan. Mira, hablando de esto de la valoración de los profesores, la pandemia y demás, nos contaba Carmen y a mí un amigo que durante la pandemia él tenía un chaval de 4 años y que la profesora les pidió a los padres que por favor leyesen con los niños, que era muy importante que mantuviesen el hábito de lectura, que pintasen con ellos, que les enseñasen una serie de cosas muy básicas, como pueden ser las letras. Que los chavales no perdiesen el ritmo de ir aprendiendo cosas. Y que por el grupo de WhatsApp de padres, todos los padres estaban diciendo, bueno, ¿qué se cree la profesora? Que somos nosotros aquí profesores, que son nuestros hijos, no nuestros alumnos, pero ¿cómo le vamos a enseñar nosotros cosas? Claro, eso en los países nórdicos, un profesor dice, tenéis que hacer esto, y lo hacen. Por otro lado, en los países nórdicos, un profesor te cita para que vayas al colegio y tu empresa está obligada a darte el día libre para que vayas al colegio a ver qué quiere el profesor. Y si faltas a una cita con el profesor, servicios sociales se puede meter a ver por qué no has ido a esa cita. Y si dices, es que la empresa no me daba el día libre, la inspección de trabajo aparece por allí. Eso en Curioso. España es totalmente impensable. ¿Y creéis que es algo más de materia del sistema educativo español o es más de materia de cada comunidad autónoma que es un puto lío? Así hablando mal y Yo pronto. creo que eso es en general. Yo Yo creo creo que que, la valoración que tú haces del profesor, quizás me equivoque, pero depende mucho de tu clase, entre comillas, social, de tu nivel económico y de los estudios de tu padre también. Yo he trabajado en centros en los que el alumnado pues, es de una clase social, los estudios de sus padres no son tan altos y te valoran menos. Y he trabajado en centros en los que los padres tienen buenos estudios y los alumnos notas que le dan más valor al profesor, ¿eh? también depende Entonces de la creo depende, que persona. también Yo creo que influye. depende, porque yo he estado en los dos sitios, en un centro con los padres con bastantes estudios y en otro que los padres algunos no sabían ni leer. Ujú, Y al menos yo sí que he visto en los dos padres que me valoran y padres que no. Claro, Entonces no depende tanto, porque yo sí que en el primer centro que estuve había padres que no sabían ni leer y la hija se le puso enferma y no la llevaban a clase y el padre estaba ujú. preocupado diciéndome, lo estoy estudiando yo también, si me puedes ayudar. O sea que ahí sí que me Además. valoraron. yo Y Ujú, el año pasado tenía padres con carrera universitaria que hablaban lindeces de todos los profesores y padres que no habían estudiado y que estaban encantados con que su hija pudiera estudiar porque ellos no lo habían hecho y que consideraban que el ujú, profesor tenía que ser un referente para su hija. Entonces, ujú. eso depende también de las personas. Y estoy y, hablando del mismo instituto. y también depende de las expectativas que tengan con respecto al estudio. O sea, si piensan que les va a servir
para mejorar su vida, o si piensan que da igual lo que estudie, que es un trámite y que después va a trabajar en la empresa de padre o madre y no le Claro. va a servir para nada. Claro, Entonces sí que se nota mucho de que esto me va a servir y ya visto desde casa que le va a servir, a aquellos de, bueno, esto es un trámite que hay que hacerlo porque es obligatorio. Ujú. Ujú. Entonces, ¿propondrías una enseñanza obligatoria menor o al contrario? ¿O que No, la no, uni- obligatoria, porque yo quiero vivir en una sociedad que esté lo más formada posible y la haría más difícil de lo que está ahora, pero sí, que se le dé eso, o sea, ese hubo, valor. hubo un filósofo italiano, no me acuerdo su nombre, que dijo que lo mejor que le podía pasar a la enseñanza era que durante 2, 3 años no hubiera enseñanza obligatoria, porque así todo el mundo se daría cuenta de la importancia que tiene la educación básica que damos hasta el instituto. No sé yo si mucha gente se daría cuenta tal y como está ahora las cosas. Bueno, Hemos tenido la pandemia, que ha habido mucha gente que por razones no la ha seguido lo normal y no... O sea, en el momento en el que se puede pasar de curso ya no se valora. Yo solo veo un claro, problema. pero estamos hablando Claro, pero una cosa es educación obligatoria y otra cosa es que pases. sin más. Claro. Claro, este filósofo italiano decía que si de repente todos los chavales de Italia dejasen de ir al colegio o al instituto, primero, ¿qué hacen los padres? Que Porque, es lo que ha pasado en la pandemia. claro, Sí, pero es un problema de tenerlos aparcados en un sitio y que estén controlados. No es un problema de la educación. Lo que digo yo sí, es que si escucha, si el título de la ESO no sirve para nada, que es la obligatoria, entonces da igual. O sea, los tienes allí y pueden no hacer nada, absolutamente nada, que les da igual. A eso me refiero con valorarlos. claro, pero eso quizás es un problema de que España es el único país de la Unión Europea que tiene un título a los 16 años. Eso a lo mejor habría que cambiarlo, habría que homogeneizarse. No Pero ¿y sé para ponerlo a qué edad? a los 18 como que No. ¿Tú tengan... harías No, la educación obligatoria hasta los 18? A ver, depende, Uf. depende. Aquí hay muchos matices. Ujú. Si dentro de esa educación obligatoria incluyes una FP básica para los que no quieran estudiar bachillerato, que al final es lo que está y media pasando, también necesitas. eso, perdón, la educación, la formación media. Al Ujú. final, los chavales de 16 años tienen que estudiar otros 2 años de FP media o básica para tener un título que realmente les sirva de algo. ¿Para qué sirve el título de la ESO hoy en día? Creo que ya para nada, porque ni Guardia Civil, ni policía, ni el ejército te admiten si no tienes bachillerato o título similar. Hay otro problema. No, para el ejército sí que, vamos, no puedo hablar de otras oposiciones, pero para el ejército sí que puedes presentarte sin el bachillerato. Lo que pasa es que te da puntos tener el bachillerato. Ujú. Es que no sé cómo anda el tema, pero sé que la policía, bomberos y demás han subido el nivel a bachillerato o Quizás título ha similar. cambiado, ¿eh? Yo estoy hablando por experiencia de mi propio hermano, que él no ha terminado el bachillerato y sí que se pudo presentar. Obviamente no entró porque, claro, tenían más puntos, contaban con más puntos los que tenían el bachillerato, pero las pruebas sí que las pudo hacer. Y estoy hablando de Ujú. hace 3 años. Pero Igual yo ha lo que cambiado. quería sería subir el nivel de la ESO, no que sea hasta Sí, 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 bachillerato. eso también. a Y ver, ya está, lo dejas en la ESO igual. es Pero que eso no es entran, una cosa que se impone desde el gobierno, que no haya una tasa de suspensos mayor que la europea para no quedarnos atrás o desprestigiar un poco A ver, la... no es que se impone, pero es lo que decía hace un rato. O sea, si hay muchos suspensos, te piden informes, o sea, es difícil. O sea, buscan razones y demás, pero imposición no es como tal. Pero, Ya, no así. O quiero sea, yo decir, prefiero que haya suspensos porque no saben hacerlo a que aprueben todos sin saber hacerlo. Sí, mucho mejor, claro. eso es lo que iba a decir, que al final un poco, si hay un problema y hay muchos informes que te sugieren que hay ese problema, al final es evidente que el paso a seguir, ¿no? Será tomar cartas en el asunto. Si ahora mismo, no sé cómo lo veréis vosotros, pero si la educación obligatoria
en España no es suficiente para darle a los alumnos unos conocimientos mínimos básicos para, no te voy a decir el día a día, pero sí para un poco desenvolverte con fluidez, ¿no debería revisarse eso? Es que ahí hay un tema complicado que es qué consideramos educación obligatoria en el sentido de cuando terminen qué es lo que tienen que saber o saber hacer o lo que sea. Porque es que no quiero abrir este melón hoy porque es para otro día, pero yo creo que en la ESO hay demasiada diversidad de cosas que se tienen, por así decirlo, que aprender. O sea, y claro, que mucho abarca, poco aprieta. Sí, Entonces, a lo mejor ese es, habría que centrarse en algunas cosas concretas y que eso se dé mucho y muy bien y no sé qué hacer con el resto de cosas, que es el problema. Porque ese una es vez que ya otro de los están... problemas que tenemos en Claro. educación. Tenemos, al menos en secundaria, unos temarios que son totalmente inabarcables en un Yo no grupo me de refería 20 tanto a niños. temarios como a número de asignaturas distintas. Que No, es, yo creo que por también es eso- un problema que se repite todo el tiempo lo mismo. Porque yo, por ejemplo, en primaria, en tercero ves los sustantivos, pero es que en segundo ya han visto los sustantivos y en sexto vuelves a ver los sustantivos. Y en, Entonces, se- Siempre todos los era años eso. ves lo mismo. y en la BAU entra la definición de sustantivo. Entonces, Para entrar en la universidad, en segundo bachillerato, te piden la definición de sustantivo. claro, es todo el rato viendo lo mismo, que uff. Pero Entonces, lo curioso es que a pesar de repetirlo tanto, no, No lo saben. luego llegas, por ejemplo, los tiempos verbales, ¿no? Llegas a bachillerato y el otro día, caso real, son alumnos buenos, les pregunté el pluscuamperfecto de subjuntivo en primero de bachillerato y no lo sabían. En castellano, ya no te digo en latín. Entonces, a pesar de repetirlo tanto, es cierto que como que no lo fijan en su conocimiento. pero yo creo que es porque cuando llegas a la ESO y ves que estás repitiendo lo de primaria, yo creo que ahí haces un vacío, haces un borrado mental. Dices, bueno, como esto ya me lo sabía, no lo voy a estudiar. ¿Cuál es el problema? Que se olvida. Y al final tienes que repetirles una serie de cosas porque como ya me lo he aprendido otros años, no me va a costar sacarlo. Entonces, creo que habría que tener un cambio de mentalidad. Yo creo que muchos estudian para probar, no para aprender. Y Bueno, por habría no que... decir todos. ¿Eh? Por no decir todos. Realmente, No, o sea, yo creo que hay un ¿cuándo has 1% que estudiado para estudia para... aprender? Yo estudiaba porque me gustaba. Pero Pero estudiabas Sí, pero luego al unas final no. a lo que iba a ser aprobar el examen. Todos hemos estudiado, y más nosotros, una carrera tan vocacional como son las clásicas, ¿no? Todos lo hemos hecho porque nos gusta, no porque nos vayamos a hacer ricos. Pero realmente llegas a la carrera y apruebas para sobrevivir, apruebas para, sí, te lo Sí. aprendes, Pero yo hablo obviamente. de primaria y los primeros años de secundaria. Yo estudiaba porque quería aprender. Pero porque ahí es diferente, porque en primaria pasas más de estar haciendo juegos y cosas más divertidas a pasar a secundaria, que es todo el libro y apuntes. Entonces, en primaria sí que se suele hacer más para aprender, pero porque lo haces en modo juego. En mi época no Y porque jugábamos. también llegas a casa, te felicitan, ay, qué listo es mi niño, cómo aprende, tal, te gusta ese refuerzo positivo también, que te digan, ay, cómo sabe, y te motiva, ¿no? Que te digan, ay, ¿cuánto sabes? Qué listo eres, de pequeño. Luego ya, Ya, bueno, en la adolescencia es diferente. En la adolescencia empiezas a plantear cosas, el mítico de ¿para qué me sirve esto? Bueno, o Sí, empiezas a estar pendiente de tus hormonas más que de otras cosas. También. también. O de los de la vecina. O de las hormonas de la vecina, sí. Claro, pero por eso digo que en la adolescencia ya no te gusta que tus padres hablen contigo. Y Se eso Bueno, es producen que más normal. cambios entre los sentidos, sí. Claro, empiezas a darte cuenta de que el mundo que te habían contado no es el de los cuentos y además empiezas a notar que tu cuerpo está creciendo y no siempre crece a la misma velocidad todas las partes. Entonces, tienes ahí una serie de factores personales que hacen que el instituto no te interese tanto. Y ahí está lo que decíamos antes de la psicología de la educación, de que los profesores tenemos que saber entrar en esas cabecitas para que al menos algo de lo que les dices en clase se les quede.
Y en que una- vean que es práctico, que vean que es algo que les afecta en su vida, ¿no? Por ejemplo, yo qué sé, el hablar de los sentimientos, el que se sientan identificados con personajes mitológicos por algún defecto o por alguna virtud, no sé, que ellos se autoanalicen, me parece sí, fundamental. Y eso Espero que quizás, nadie se pues con sienta otras identificado asignaturas con es Zeus. difícil. Claro, el tú año pasado, no, pero escúchame, el año pasado tuve un alumno que saltó en clase: si Zeus se las folla todas, llamadme Zeus porque soy como él. tampoco que se flipen, ¿eh? Pero al final los estudios En ese humanísticos... momento le empezamos a llamar culebrilla, porque dime de qué presumes y te diré de qué careces. Y veis ahí donde le dolía, ¿eh? Sí, pero bueno, se identificó con un personaje mitológico. Yo siempre les digo Sí, pero hay que... cosas con las que es más difícil. O sea, con las integrales y las derivadas no te puedes identificar. Bueno, O ya, Claro, cuando es si que estás viendo el universo y el ciclo del agua, pues no te vas a identificar con el ciclo del agua. pero sí con un salmón que nada contracorriente. Claro, Pero es hay que cosas. también hay que buscar, o sea, quiero decir, hay que buscar una visión global de la educación. Sí, hay cosas con las que te puedes identificar y, por ejemplo, en mi caso, matemáticas, lo que te enseña es a tener una estructura mental. Yo se lo digo siempre. Las matemáticas no es hacer cuentas, que hacemos muchas, sino es una forma de pensar. Y hasta que, o sea, no lo repito todos los años, todo el año, y les cuesta. Porque sí, porque cambiar la forma de pensar, que es lo que hacemos nosotros como profesores al final, cambiar, hacer que piensen de manera diferente a como los cogimos, es lo más difícil, lo que cuesta y lo que, sobre todo en la adolescencia, no están para eso, están para otras cosas. Pero enlazando con algo que dijisteis antes, también el carácter social que tienen las clases también les ayuda a relacionarse en ese ámbito, en el ámbito en el que uno crece, tiene hormonas y está aullándole a la luna. Sí, claro, les tienes que enseñar a comportarse en una sociedad. Y dentro de esa sociedad hay temas que les gustan más y que les gustan menos. Y tienes que enseñarles a gestionar cosas como la frustración cuando le tiras fichas a 7 personas y las 7 te dicen contigo no, bicho. ¿No? O a trabajar con gente que no les cae bien. A trabajar con gente que no les cae bien. Claro, yo estoy pensando más en los adolescentes de segundo de la ESO Claro, yo es que que tienen... con 8 años las hormonas no han salido todavía, por suerte. Pero Claro, claro, hay gente que no te cae bien, hay gente con la que no te llevas, o hay gente con la que te cae bien, pero no quieres trabajar con él porque trabaja mal. Entonces, pues tienes que decir, no, te fastidias. Y ya está. sí, al final la educación es un simulacro de la vida real y tú en una empresa no tienes por qué llevarte bien con todo el mundo, pero tienes que saber trabajar. Claro. Que es algo que en la educación sí tenemos que trabajar. Este año en el instituto donde he estado hemos tenido una serie de problemas con una persona que ha venido del Reino Unido para aprender español en una especie de intercambio y que además ha decidido dar un paso muy grande y decir que era chica pero quiere ser chico. Claro, entre que no habla bien español y que hay algo de transfobia en sus compañeros, esa persona estaba excluida del grupo. Y los profesores, hablando de si podíamos solucionarlo o no, decíamos: nosotros les tenemos que enseñar a que se tienen que tratar con respeto. No les podemos obligar a ser amigos del alma, pero sí tenemos que corregir una serie de comportamientos para que no haya insultos, para que no haya vejaciones, para que se traten todos como personas que son. Y eso las clases virtuales no te lo llega a dar, porque al final no conoces a la gente. Ujú. Y hablando de manera complementaria a esto que estamos tratando, sí, los tenemos que enseñar a trabajar de manera social con sus compañeros, pero también a trabajar de manera individual, que hay muchos que no saben. Sí. Sí, Entonces, que haya ese equilibrio entre, vale, mejoro yo por mí mismo o por lo que sea, y también mejoro con mis compañeros. Claro. Entonces, eso es complicado, pero bueno, hay que trabajarlo también. Hmm. sí, Todos de Bueno, acuerdo. sí, sí, es que No, sí, sí, te al prepara, final es lo que hacemos los profesores. sí.
tú le vas dando pautas para que mejoren individualmente y que yo tengo una cruzada personal contra las faltas de ortografía. Porque no es lo mismo el pito contra la pared que el pitó contra la pared. Las dos tildes marcan una diferencia muy grande en esa frase. Nuestros oyentes que escriban la frase sin tilde y luego le pongan una tilde a él y luego a pitó en la O, para que vean la diferencia de esto. Yo les tengo que decir que tienen que mejorar la ortografía. La ortografía, no sé por qué, no se valora y una palabra cambia muchísimo. No es lo mismo ejército que ejercito que ejercitó. Pues yo como profesor individualmente les tengo que corregir la ortografía para que la mejoren, pero también les tengo que ayudar a mejorar en temas de relaciones sociales, relaciones interpersonales, con los compañeros, incluso relaciones con ellos mismos, porque en El tercero de la ESO, autoconocimiento, ¿eh? Está muy perdido. sí, y que en tercero de la ESO no se aguantan ni ellos mismos. Porque es el peor año, para mí el peor año para dar en un instituto es tercero de la ESO. Porque se juntan un montón de problemas. Suele ser más complicado, sí. También estoy de acuerdo. Claro, porque se junta la edad de los que van bien y tienen que estar en tercero de la ESO, que es justo cuando explotan las hormonas, la época de yo para qué he nacido, yo no quería venir a este mundo, yo no sé qué, con los repetidores que ya están pasados de vuelta, que se quieren ir, que están contando los días para cumplir los 16 años, que además si ya se juntan problemas personales en casa, problemas familiares, problemas con los amigos y tal, es un año en el que lo mejor que te puede pasar es que no te quemen el coche. Básicamente. Entonces, les tienes que enseñar a convivir con la sociedad y con ellos mismos. ¿Hay alguna cosa por ir cerrando el programa que cambiaríais de la educación o el sistema de educación actual? Para empezar, las ratios en Sí, clase. iba a decir exactamente lo mismo. O sea, es que Mira, con eso se solucionan muchísimas cosas, porque los profesores, o sea, ya estamos, o sea, ya le vamos a dedicar esfuerzo a mejorarlo, siempre. Pero si bajan las ratios, ese esfuerzo se va a notar más. Y La yo, ratio, aunque no todo el mundo comparta la opinión, yo le daría una vuelta a la inclusión. bueno, Porque en el papel es muy bonita, pero en la práctica no sale ganando nadie. sí. Porque a yo ver, que lo he vivido, o sea, yo por ejemplo, tengo un grupo, Explica qué es la inclusión, por bueno, favor. no, la y inclusión es explicar junto a también gente. lo que es el ratio, ¿sabes? Antes de pasar A a la ver, la inclusión. inclusión es pues que todos los niños, pues si tienes 8 años, todos los niños de 8 años están juntos, independientemente de que tengan discapacidad o no, que eso es muy bonito en la teoría, muchas veces se puede hacer, pero otras no. O sea, yo tengo un caso de una clase de niños de 8 años, donde todos tienen 8 años, pero hay una niña que tiene discapacidad y cosa, y su nivel es de infantil, o sea, no sabe leer y no sabe escribir. Esa niña en clase no puede hacer lo mismo que los compañeros. Entonces los compañeros sí que es verdad que la ayudan y la tratan bien y tal, pero no la tienen integrada entre su grupo. Ujú. Yo, pues sí, intento estar pendiente de ella, pero tengo más alumnos, entonces no puedo estar todo lo pendiente que quiero. Y esa niña en el recreo está sola, en clase está sola. Entonces, yo no sé hasta qué punto es beneficioso que esa niña esté en esa clase. Ya. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Entonces, sí, muy bonita la inclusión. Yo entiendo que pues tú metas a lo mejor a un sordo o algo que vaya a estar bien, pero hay casos en los que no están bien. Y en ese caso yo, por ejemplo, creo que esa niña no está bien. Entonces, ¿es bonita la inclusión? Sí, en el papel, pero en la práctica, pues no siempre. Hablas Mm. de inclusión en casos de educación especial, ¿no? No Sí, estás en este caso diciendo, por sí. ejemplo, no estás diciendo, por ejemplo, en separación entre chicos y chicas y No, cosas no, así. No, no. no, 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 no. No, eso es No, segregación, ¿no? Eso es segregación, sí. No, claro, o sea, yo, por ejemplo, alguien que tenga discapacidad, que sea leve, pueda seguir el ritmo, pueda, aunque le adaptes las cosas, porque bueno, al final se las adaptas, pero en tercero de primaria, tener a una niña que no sabe escribir ni su nombre prácticamente y no sabe leer y no hace nada y está todo el día sola, pues yo creo que eso no es bueno para ella, mm. porque al final tampoco va a aprender porque no le puedes dar la atención que necesita. Sí, Y ya que ahí se estoy va a de sentir acuerdo. aislada, ¿eh?
que eso también... Estás sola. O sea, es que en clase estás sola y en el recreo estás sola. Claro. Entonces, pues bueno, muy bonita la inclusión, pero no siempre es posible. Mira, yo, por resumirte 4 cosas que creo que mis colegas van a estar de acuerdo. Un momentín. Antes de eso, con el ratio os referís, para que los oyentes se aclaren, del número de De personas que hay alumnos, en una sí. clase. Lo iba a comentar ahora en Eso el es. resumen. Mira, las 4 cosas. La excesiva burocracia, que ya hemos hablado de ella. 2, unos temarios que suelen ser inabarcables, y suelen ser inabarcables por el tercer motivo, que es la ratio que tenemos de alumnos por clase. Y el cuarto problema que yo veo y que habría que cambiar es la mentalidad que tiene la sociedad respecto a la educación. Y que eso lo vemos reflejado en muchos padres que casi insultan al profesor, casi insultan a los profesores por querer dar clase o por decirle que su hijo no es capaz siempre de sacar las cosas. Para los padres los hijos siempre son los mejores y siempre se portan bien. El año pasado tuve un caso de un alumno que casi quema el instituto y según los padres él no había hecho nada. Su niño es un santo. Sí, Sí. sí, sí. En Entonces, cuanto a cambiar lo de la mentalidad, sí, yo creo que muchas veces se tiene al instituto o al colegio, iba a decir como guarderías, pero la verdad es que tengo mucha estima a las guarderías para que las llame así. Entonces, yo un veo que aparcamiento de niños. sí, un Sí. aparcamiento de niños, una prisión para tenerlos ahí aparcados hasta que vuelvan a comer. O sea, si no es un lugar en el que estén controlados, o sea, lo ven como un lugar en el que están controlados, pero no un lugar para educarse, un lugar para mejorar. Eso yo creo que es lo que hay que cambiar a Claro, nivel de muchos padres. sí, 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 totalmente. Bueno, y que la educación va de casa. Sí, hay Aparte. cosas que, por ejemplo, no tirarse pedos en clase, no eructar en clase, no insultar, eso se debería explicar en casa. Pero bueno, Y bueno, pero sí. al final el sentido común y la educación, ¿no? Claro, nosotros tenemos que llegar donde no llegan las familias. Un hijo único, por ejemplo, no estar acostumbrado a relacionarse con gente de su edad si no es por el colegio. Es lo que hablábamos antes de mi alumna que vive en un pueblo de 100 personas en las fiestas. Nosotros tenemos que enseñar una serie de cosas que no se transmiten normalmente en las familias Ujú. o que es más difícil transmitir en las familias, como es el compañerismo, el trabajo en equipo, estas cosas. Pero hay una serie de cosas que te las tienen que explicar en casa. Si tus padres te dicen que es bueno eructar en clase, tú vas a eructar. Decía Fernando Savater que si tus padres son caníbales y a ti te enseñan que matar para comer está bien, el niño va a salir caníbal y va a asesinar a gente. Y que ahí la escuela pública, decía Savater, tiene que enseñarte que el canibalismo no está bien. Porque tenemos que llegar donde la educación en casa no es tan fácil que llegue. Y es difícil, en verdad, ¿eh? Porque como lo tengas muy integrado desde pequeño, cambiar tu Sí. mentalidad, eso en secundaria es difícil, ¿eh? Sí, les tienes que dar unas pautas para que al menos traten con respeto a la gente. No te voy a decir que si en tu casa son homófobos, no te voy a decir que de la noche a la mañana, porque tú le des una charla, te conviertas en un activista por los derechos de los homosexuales. Pero al menos sí les tienes que enseñar a tratar A con respetar. respeto a las personas. No te digo que te conviertas en el defensor de sus derechos, pero sí respetar al resto de personas. Ujú. ¿Algo que quieras añadir, Vero? No, yo sí que, por ejemplo, antes que hemos hablado de la burocracia, para mí sí que es un tostón, aunque haya dicho que a veces te resulta útil, pero sí que creo que es de lo más aburrido de ser profesor. En cuanto a valoración, sí que he tenido suerte. En general me he sentido valorada por los alumnos, pero sí que es cierto que la sociedad tiene alguna reticencia, y es verdad lo de las vacaciones,
Pero bueno, en general no me siento menospreciada por ser profesora. Quizás es algo personal mío, no lo sé. Quizás es porque vivo mucho lo de ser profesora y me gusta, pero y las ratios. Las ratios es cierto que es imposible llegar a todos los niños, a conocerles totalmente, y es algo que sí que me gustaría hacer. Algo como autocrítica, que a veces dejo de lado a algunos niños porque los ves que dices, bueno, parece que van bien, y luego te das cuenta de que tienen problemas. Y dices, no puedes llegar a todo, y me gustaría. Este año, el último día que tuve a un grupo, una chica me estuvo contando sus problemas. Ha empezado a recibir tratamiento psicológico por una serie de problemas mentales derivados de una situación que lleva atravesando varios años y tal. Claro, a mí se me ha acabado el contrato ese día. Yo le he dicho, joder, pues qué pena que no te pueda ayudar más. En mi Sí, caso a personal, veces te personal quedas porque se con me la acaba el cosa. contrato, claro. Pero joder, es una pena que cuando consigues que alguien con 15 años se te abra como para contarte ese tipo de problemas, no puedas Mm. seguir ahí. Y creo que es importante creo que los adolescentes necesitan a alguien que les escuche. Y es cierto que quizás tampoco, y a veces no te puedes implicar tanto. Creo que sí que está mal visto socialmente que te impliques demasiado Mm, es entre complicado, es compañeros. complicado. Porque hay veces, a mí este año me pasa, tengo una alumna que viene a abrazarme, siempre está deseando siempre contarme sus cosas y yo hablo mucho con ella. Y es cierto que a veces noto que los compañeros como que les molesta, ¿no? Es cierto que no somos sus amigos, eso hay que tenerlo claro, somos sus profesores, pero como que ven que el hecho de que tú seas tan cercana con los alumnos hace que te respeten menos. Y creo que es todo lo contrario. Pero eso yo creo que ¿Sabes? depende de la etapa, porque en primaria es normal que los niños te den abrazos y no está mal visto. Sí, Mm. En secundaria sí. en secundaria es En diferente secundaria porque queda raro, sí. entran en juego Y otros factores Claro, que por eso. pueden llevar a malinterpretaciones. Yo les doy mucha sí. confianza a mis alumnos y normalmente ninguno me ha faltado al respeto. Los que me han faltado al respeto le faltan el respeto a todos los profesores, porque Ujú. son personas que se creen por encima del bien y del mal, que son altos, guapos, rubios y cachitas, y se creen que por eso ya son mejores que tú. En fin. Pero salvo ese que le falta el respeto a todo el mundo, incluso a sus compañeros y compañeras de clase, salvo ese alumno concreto o alguno más que es un maleducado que trae problemas de casa, el resto de alumnos, por mucho que te sientas cercano a ellos, por mucho que ellos te sientan cercano como para contarte eh, cosas como que han salido del armario, que sus compañeros no lo saben y Eso tú sí. sí, porque tienen la confianza contigo como para contarte esas cosas. No te faltan al respeto. Los alumnos, por regla general, no te faltan al respeto, aunque te muestres cercano a ellos. Mm. Y lo Pero necesitan. sí que hay reticencias entre algunos profesores, a lo de ser tan cercano con los Sí, alumnos. sí, Y yo yo creo que creo, los niños necesitan un adulto que les escuche y que les aconseje, Sí. yo más allá creo, del ir al psicólogo, tal. Por eso digo que es yo una creo que cosa que esas a mí me gusta mucho. reticencias vienen en parte por la envidia. Puede ser, Porque sí. yo el año pasado tenía un grupo de latín de primer bachillerato que teníamos clase en un pasillo al fondo y las siguientes clases siempre nos pillaban al otro lado del pasillo. Y la Ujú. mayoría de veces salíamos de clase todos juntos y íbamos hablando de nuestras cosas, de la música que les gusta, de la película que han visto, de una anécdota de hace 10 años, de no sé qué. Y hubo gente que dijo, joder, es que siempre van con Nico. Bueno, pues porque... Están por- celosones ahí, ¿eh? Claro, pero lo dijo una profesora que está a punto de jubilarse. Claro, esta profesora no conoce a los alumnos. Se sabe sus nombres, sí, pero A no veces sabe. ni eso, ¿eh? A veces ni es. Sí, pero esta profesora no sabe qué música les gusta. No ha hablado con ellos de las películas que les gusta. Esos 5 minutos de intercambio de clase que tú decías antes, Vero, son muy importantes para conocer a los chavales y para romper esa barrera que hay entre profesor y alumno. Tú eres el profesor, yo soy alumno, ¿por qué te voy a contar un problema que tengo? Bueno, pues porque a lo mejor yo te puedo ayudar. A lo Claro, mejor y les yo das otra perspectiva. como adulto También que eso soy, depende del estilo de cada profesor. O sea, yo veo bien que haya profesores distintos y que ellos tengan más afinidad con unos que con otros.
sea, yo me acuerdo que estaba en un instituto que dentro del grupo de profesores decíamos que nosotros éramos la otra y su propia forma de ser. Entonces, que haya profesores que sean más cercanos, yo lo veo bien. Y que haya profesores que sean menos cercanos, también lo veo bien, porque la vida real se van a encontrar Sí, con todos. antes. Una de las cosas que más me gusta de la educación es estar con ellos, conocerles, no solo darles clase, que eso también me gusta, me encanta. Disfruto un montón enseñando cultura clásica y enseñando latín, pero también me gusta estar con ellos, relacionarme con ellos, porque creo que les puedo ayudar de alguna manera. Aunque solo sea haciéndoles caso. Muchas veces yo creo que les pasa que, vale, sí, les cuentan las cosas a sus amigos, pero no les hacen caso y a veces es que necesitan desahogarse. El año Para pasado eso, me pues, dijo tienes que una tener pocos alumnos. compañera, el año pasado Sí. me dijo una compañera, nos cansamos de decirles que nos tienen que escuchar, pero ¿quién les escucha a ellos? Mm. Y eso, cuando son adolescentes, es clave, porque tienen unas ideas de verdad que a mí, una adolescente hace muchos años me preguntó, y voy a abrir un melón que a lo mejor no tiene mucho que ver con la educación, pero bueno, lo reconduzco. Me preguntó que qué diferencia hay entre una república y un país normal. Un país normal. Claro, porque en su casa le habían hablado de lo mala que había sido la República Española y de lo bueno que había sido Franco y de lo buena que había sido la democracia después con la monarquía parlamentaria que tenemos. Claro, le tuve que explicar, Italia es república, Francia es república, Alemania es república, Estados Unidos es república. Al final son modelos diferentes de gestión del Estado. Si un profesor no le dice eso, a lo mejor no llega a ese nivel de apertura mental. No quiero que dejen de ser monárquicos y que se conviertan a esto o lo otro, pero que sepan que hay otras cosas. Este año me dijo una alumna, yo voy a votar este partido porque siempre baja los impuestos. Y en Como si segundo ya de les la ESO. pagase. Claro, eso me lo dijo en segundo de la ESO. Entonces le dije, ¿tú sabes qué es el IRPF? Y me dijo, no tengo ni idea. Pues ese día dejé de dar cultura clásica y les estuve explicando un poco las retenciones, los tramos de IRPF, que a mí no me corresponde. Pero al finalizar la clase, un alumno me dijo, gracias, porque eres el primer profesor que nos habla de temas políticos y económicos sin darnos una guía, o sea, sin orientarnos a que tenemos que hacer algo. Tú nos has dado los datos. Mm. Nos has A dicho... veces meterse en esos temas es peligroso también, o por ejemplo el tema de religión, ¿no? Tienes Sí, que sí. darles, no, pero que no vean de qué pie cojeas, también te digo, porque Yo, luego... yo se lo digo, no, yo no tengo ningún reparo en reconocerme abiertamente cristiano, lo digo en clase, pero siempre que les explico cosas de religión y en cultura clásica hay muchas cosas de religión cristiana que se ven, que tienen su paralelismo con la religión griega, por ejemplo, Jesucristo es representado como un hombre con barba y moreno porque en el siglo X se asoció a la imagen de Zeus como el dios supremo y demás para, de alguna manera, convencer al ala oriental del cristianismo, a la parte más griega y demás, de que Jesucristo era como Zeus, que era el que lo podía todo. Y eso se lo tienes que explicar como algo, como un hecho histórico. La historia del arte va haciendo esos cambios y los tienes que explicar como algo histórico, no es una catequesis. ¿Sabes? En el tema de política igual, yo les doy datos. Luego ellos sacan sus conclusiones, que decía un programa de televisión. Es un melón muy complicado en el que si te metes puedes salir muy trasquilado, pero yo creo que de vez en cuando hay que hacerlo. Sí, ¿no? Sí, el panorama amplio sí lo tienes que dar, pero luego se lo dicen en casa y tienes que darles el panorama, pero Sí, de pero una forma distante en ese sentido. claro, yo no quiero que voten lo que yo voto. Yo, de hecho, ese día hablando de economía, de política y demás, les dije, mirad, si cobráis más de 60.000 euros, votad a la derecha. Si cobráis menos, votad a la izquierda. Ya está. O sea, no me voy a meter
Se lo, Consejo. se lo dije así, ¿sabes? Y me preguntaron, ¿pero 60.000 euros al mes? Y digo, no, al año, muchacho. Pues si los Ostras, cobran ya nos al mes gustaría ganar también. eso, ¿eh? Ojalá. Claro, eso ya se lo dije un poco a modo broma, porque luego hay otros muchos temas y demás. Pero como ese día habíamos estado hablando de impuestos, de rebajas fiscales, de IRPF y demás, pues les dije eso. Y se lo dije con datos, realmente. O sea, Bien, es importante eso también. claro. Yo cuando me meto en un fregado de estos, siempre lo hago de una manera objetiva, con datos, para que no puedan decir, es que me ha dicho que vote a este. O me ha dicho que tengo que creer en esto. No, mira. Yo, por ejemplo, las navidades tienen mucho que ver con la Saturnalia. Incluso la forma en la que celebramos las navidades se parece a las celebraciones que hacían los romanos el 23 de diciembre. Eso lo tienes que explicar. Al final, ellos van a vivir en un mundo en el que las vacaciones de Navidad son por algo. Y les tienes que explicar una serie de cosas. ¿Quiero que sean cristianos? Bueno, yo como cristiano, sí. Pero yo como profesor, no. Yo no estoy ahí para evangelizarles. Yo estoy ahí para darles clase y explicarles una serie de cosas. Ujú. Buen melón el que ha abierto, Jaime? Sí, Bueno, yo os estaba dejando hablar, pero como dije hace un ratillo, el podcast principal vamos a ir cortándolo. También un poco por la hora, también un poco porque hemos tratado así temas más generales de la educación y esto quizá es un poco Tangencial. relativo, sí, o tangencial, sobre si se deberían, no sé, aleccionar o, no sé, llamarlo Bueno, X. ese es Es tema para que otro día, mejor, ese yo es creo. tema para otro día Sí. porque siempre que se habla de adoctrinar a alguien, lo utilizas cuando lo hace el que no El piensa otro. como tú. No, Claro. aleccionar, quiero decir, al final, por ejemplo, nosotros hablamos sobre la democracia, pero quizá a lo mejor la democracia no es la mejor forma de gobierno, ¿sabes? Y no me estoy posicionando a favor de una cosa u otra. Ya. Imitándote, Nico, como diría Platón, es el fenómeno malo. No, no, pero eso eso, Aristóteles sí que habla de ello. y Platón en su República llega a decir que la democracia no es el mejor sistema. Él plantea Por una eso, serie de cosas Pero que bueno, hablamos ese es otro tema para día. otro día, no, no lo vamos a desviar. por eso Simplemente digo, por reconducir a educación, una reflexión, si me permites, Jaime, claro. sobre el tema de las vacaciones. Eh, sé que Son pocas. Son pocas. no, ves, la mayoría dice eso. Yo sé que a mis compañeros no sé si les va a gustar, pero yo daría más días de clase. ¿Cuál es el problema? El problema es que los alumnos no aguantan más días de clase. O sea, tú los ves los últimos días que se están arrastrando a nivel mental. Sí. O sea, no aguantan más. O sea, las vacaciones no las veo bien tanto como para nosotros, que, a ver, si no están ellos tampoco hacemos nada allí, sino como para ellos. O sea, ¿Cómo que un no hacemos nada alumno si de no esa están, edad. Raúl? No, y que también influye el clima, porque no vas a estar dando clase en julio porque hay sitios donde están a 50 grados, que es Sí, que se pero me estaba muere. refiriendo incluso ahora a las de Navidad. O sea, tú los veías los últimos días de diciembre, que no hace calor, Sí, y están estaban a muertos. nivel mental, estaban ya en su límite. O sea, no Sí. podían aprender más si no había un descanso de por medio. Pero Raúl, ¿cómo que no hacemos nada si no están los alumnos? Me Se llama refiero. burocracia. Sí, pero una vez que te hace la burocracia. Sí, porque los profesores empiezan el 1 de septiembre y acaban Sí, el 31 de junio. el O el 30 de 30 de junio, el junio. 30 de junio. Y julio es También hábil. estamos sí, también estamos O sea, a no disposición de estamos la de administración. vacaciones como tal. Que eso la gente no lo sabe. El mes de julio es hábil para los profesores. Sí, pero me estaba refiriendo a las vacaciones, o sea, de ahora, la de Navidad, la de Semana Santa, que son las que a lo mejor dice la gente, ¿por qué tienen tantos días y el resto no? O sea, yo creo que es por los alumnos, no tanto por Sí, nosotros. sí, totalmente. Sí, pero bueno, luego Simplemente, también tener tantas vacaciones también se compensa en los días de asuntos propios, que solo hay 2 en todo el curso.
Bueno, eso. Sí, no te los puedes coger en determinadas fechas y demás, Claro, pero o sea que bueno, ese es otro también. tema. Pero eso, simplemente quería comentar eso porque mucha gente a lo mejor no tiene esa visión de cómo están los alumnos en esos últimos días, de No están, destrozados. no están. No, mentalmente el final de trimestre suele ser. Y si te coincide final de trimestre con final de evaluaciones, olvídate. Mm. O sea, el objetivo ese día tiene que ser que no quieran suicidarse al día siguiente. Bueno, también te digo que nos pasa a todos en diferentes ámbitos y trabajos que decimos, por favor, cuando llevas 4 verdad. meses trabajados seguidos y dices tú, venga ya, necesito descansar Claro, un poco. pero a los chavales se les nota mucho más. Mm. Quiero decir, al no estar acostumbrados a ese ritmo, a esa tensión, el final de curso se les hace duro. Se les hace muy, muy duro. Incluso los que quieren aprender, o sea, no estamos hablando del resto. No, Ya. vamos a ver. Los que quieren aprender se les hace duro. Los que no quieren aprender se les hace igual de duro el 15 de septiembre que el 15 de junio. O sea, eso Al está claro. final es otra cosa que podemos tratar otro día, el tema de vacaciones, el tema de descanso, el tema de si deberían también, o sea, como dijo Raúl, reconducir para que se especialicen más en cosas que les gusta hacer para motivar más. Pero Sí, se puede hablar de eso también otro día. Mm. como primer Podrás hacer una apunte, temporada exclusiva de educación, Jaime. Yo te lo dejo ahí. Porque Es que Bueno. al final da para muchos temas, la educación. Que... es que al final nosotros tenemos en una clase al futuro líder de la camorra y al futuro juez que va a juzgar a la camorra. Tenemos al que va a apretar el gatillo contra alguien de la camorra y al médico que va a intentar salvar esa vida. Quiero decir, Les tenemos que enseñar a sí, llevarse nos bien. nos hemos sacado, nos hemos nosotros dado la idea. nosotros No, tenemos no, al futuro de la no, sociedad. No, Nico, ya, Que te no, calles, que te calles. stop, que te conozco y sé que puede durar otros 10 minutos diciendo símiles que ya hemos... No, pero me refiero que en No nuestra te refieres clase a nadie más. en nuestra clase está el futuro de la sociedad. Punto. Y por eso digo que la Gracias educación por da resumir. para mucho. Así que nada, por mi parte Bueno, os chicos. voy despidiendo. Carmen Hernández, muchas gracias. Nada. Raúl Domínguez, muchas gracias. Un placer haber estado aquí con vosotros. Verónica Fabricio, Encantada de haber me podido suenas- hablar con vosotros. me suenas de algo, quizá de otra temporada, en otro podcast, pero no ¿Quién puedo sabe? asegurar qué Ni confirmo ni desmiento. qué tipo de anónimo puede ser, no lo sé. Nicolás García, Curioso. muchas gracias. Luego la factura ya te la mando o Sí, sí. te Sí, pido un ya bizum o algo. Sí, ya te voy diciendo. Aquí tengo la máquina de... La máquina de facturación invisible, ¿no? Eso es. Pues mira, hablando de educación y de máquinas Muchas invisibles. gracias, nos despedimos. Hasta otro Corre programa. rápido, chicos. Antes de que Adiós. nos quedan otra vez. Adiós. Un besito.